Vamos ahora a tratar de definir el concepto de perpendicularidad entre rectas. Sí, y para ello vamos a necesitar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que un triángulo es recto si y solo si la suma de los cuadrados de dos de sus lados es igual al cuadrado de su tercer lado. Ahora vamos a observar esto con calma. Eh, Nosotros estamos acostumbrados a ver el teorema de Pitágoras de esta forma, ¿no? Tenemos aquí un triángulo, ¿ok? Y por el momento, este ángulo, démosle el nombre de alfa. ¿Ya? Este ángulo es alfa. Y acá tenemos los tres lados, A, B y C, ¿no? Entonces, nosotros decimos usualmente que si alfa es 90 grados, o sea, pi medios, entonces a cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Sí? Esa es la manera en que usualmente usamos el teorema de Pitágoras. Cuando alfa es un ángulo recto, a cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Pero de hecho, se demuestra que Pitágoras es de ida y vuelta. Es decir, si tenemos un triángulo de tres lados ABC y a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, entonces este ángulo de aquí, este angulito, tiene que ser exactamente pi medios, ¿no? Tiene que ser 90 grados, tiene que ser un ángulo recto. Entonces pensemos en Pitágoras ahora a luz de este resultado como una equivalencia, no como una implicancia, como siempre lo hemos usado, ¿no? Veámoslo como una equivalencia. Entonces, esto es lo que vamos a usar para definir cuándo es que dos rectas son perpendiculares. Vamos a decir que son perpendiculares cuando ellas hacen un ángulo de 90 grados o pi medios radianes, ¿no? Usualmente decimos pi medios nada más, pero como acá están 90 grados hexagesimales con sus unidades, hay que ponerle los radianes. ¿Bien? Entonces, de hecho, se puede demostrar que una recta de pendiente vertical es siempre perpendicular a una recta de pendiente horizontal. Tratemos de darnos cuenta de cómo funciona esto, ¿sí? Cuando en la clase pasada definimos el plano cartesiano, en ningún momento dijimos que el eje X es perpendicular al eje Y. Lo hemos dibujado de manera perpendicular, pero eso no es por definición lo que hemos dicho, es simplemente el conjunto de, ¿no? El plano cartesiano es el conjunto de pares ordenados que son números reales. Pero nunca hemos dicho que los ejes son perpendiculares, aunque así lo dibujamos. ¿Cómo podemos demostrar que los ejes son perpendiculares? Lo que podemos hacer es usar el teorema de Pitágoras. A ver, vamos a escoger un punto aquí. Este es el origen, ¿no? Es el punto de coordenadas 0, 0. ¿Bien? Y ahora escogemos otro punto interesante, bien sencillito, que es el punto 1, 0. Y ahora otro punto aquí bien sencillito que es 0, 1. Bien, entonces estos tres puntos están determinando un triángulo. Y este triángulo tiene un ángulo aquí, ¿sí? Nadie nos ha dicho que el ángulo entre los ejes es 90 grados. Lo que queremos es demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, escogemos el punto de intersección y dos puntos arbitrarios en cada recta, ¿no? 1, 0 y 0, 1 son los puntos más sencillos que podemos escoger. Y ahora usamos Pitágoras. Si nosotros podemos probar que, a ver, la distancia aquí, de este lado, ¿cuál es la magnitud aquí de este lado? Este lado tiene magnitud A,
pero A es exactamente igual a la distancia de 0, 0 a 1, 0. Esa distancia es bien sencillo de darse cuenta que es igual a 1, ¿no? Y aquí tengo B, el segundo lado, ¿no? Ese lado también se puede calcular la distancia, es la distancia de 0, 0 a 0, 1, y esa distancia va a salir 1 también, ¿sí? Y ahora calculamos esta distancia C. Esta distancia C es la raíz de 1 menos 0 al cuadrado, ¿no? Porque estoy tomándole la distancia a estos dos puntos. Va a ser 1 menos 0 al cuadrado más 0 menos 1 al cuadrado. Y eso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 más 1 es 2. Esta es la raíz de 2. Bien, entonces acá es donde podemos usar Pitágoras. Porque Pitágoras nos dice lo siguiente. Como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a 2. Y este 2 es lo mismo que raíz de 2 al cuadrado, que es justamente c al cuadrado, ¿no? Entonces, como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, eso significa que el ángulo por Pitágoras, el reverso de Pitágoras, porque Pitágoras es reversible, este ángulo es pi medios radianes. Quiere decir que el ángulo entre el eje X y el eje Y es exactamente pi medios. Bien, entonces de esa forma se demuestra que los ejes son perpendiculares. Bien, y esta idea se puede usar, algo parecido a esta idea se puede usar para demostrar que si tenemos dos rectas con pendientes un número real no nulo, entonces estas rectas son perpendiculares si y solo si usamos esta fórmula, ¿no? El producto de pendientes, que son números reales, es igual a menos 1. Esto no funciona en el caso de recta horizontal o vertical, como vimos aquí con los ejes, ¿no? Porque la recta horizontal sí tiene pendiente un número que es 0, pero la recta vertical tiene pendiente la palabra vertical, y eso no es un número. Uno no puede multiplicar vertical por 0. ¿Bien? Pero si las pendientes fueran números reales, no nulos, entonces sí se podrían multiplicar y sí podría dar un número no nulo, ¿no? Entonces, cuando ese número es menos 1, decimos que las pendientes son perpendiculares. La demostración es bien parecida a esta, ¿sí? Solamente para dar una idea, se procede de la siguiente manera. Asumimos así, ¿no? Que tenemos dos rectas. Tenemos así dos rectas que se cruzan, ¿no? Y queremos mostrar que son perpendiculares, ¿no? Digamos que esta recta tiene pendiente M1 y esta recta tiene pendiente M2. Bien, sin pérdida de generalidad, lo que podríamos hacer es asumir que este punto de intersección es el origen. Si no fuese el origen, podríamos trasladar las rectas al origen, ¿no? Es decir, escoger rectas paralelas a las rectas originales, pero que se intersecten en el origen. Bien, entonces asumamos que este es el origen 0, 0. Bien, entonces algo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a desplazarnos una unidad hacia la derecha y después de desplazarnos una unidad hacia la derecha, vamos a tomar estos puntos. Este punto y este punto. Este es un segmento vertical. Esos puntos tienen coordenadas. Si nos hemos desplazado una unidad hacia la derecha, este punto de aquí tiene coordenadas 1, porque nos hemos desplazado una unidad hacia la derecha, ¿no? 1, y hacia arriba, ¿no? A ver, si esta recta L1 tiene ecuación y igual M1 por X, porque pasa por el origen, entonces su Y intercepto es 0, y esta otra recta L2 tiene ecuación Y igual M2 por X, porque otra vez pasa por el origen y quiere decir que su intercepto, Y intercepto es 0, ¿no? Entonces ahí tenemos las ecuaciones pendiente-intercepto. Bien, entonces fijémonos aquí. Si evaluamos en X igual a 1, Y nos da M1
Y esta de acá, si evaluamos en x igual a 1, nos da y igual a m2. Bien, entonces tenemos aquí un triángulo con 3 puntos de coordenadas 0, 0, 1m1 y 1m2. Y aquí está el ángulo alfa. Bien, entonces algo que se puede demostrar es justamente, ¿no?, que alfa es pi medios. ¿Ok? Sí, solo sí. Sí, solo sí. M1 por M2 es igual a menos 1. Y eso va a aparecer tomando Pitágoras a estas distancias. ¿Sí? Entonces, se debe calcular aquí 3 distancias. Vamos a darles nombres. Que este sea el punto P1, este es el punto P2 y este es el origen O, ¿no? Entonces acá vamos a tener la distancia del origen a P1 y acá vamos a tener la distancia del origen a P2. Y aquí van a tener la distancia de P1 a P2. Bien, entonces lo que hacemos es justamente esto. Si esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado te da esta distancia al cuadrado, eso va a forzar necesariamente a que M1 por M2 sea igual a menos 1. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Como estos puntos dependen de M1 y M2, por eso es que va a aparecer en esa ecuación M1 y M2. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que podríamos hacer, queda de ejercicio. Vamos a dejarlo como ejercicio, pero lo que hay que hacer es eso, ¿no? El ejercicio es mostrar que si la distancia de 0 a P1 al cuadrado más la distancia del origen a P2 al cuadrado te da la distancia de P1 a P2 al cuadrado, entonces esto va a implicar esta ecuación. ¿Sí? Porque si esto se cumple, esto significa que el ángulo es recto, ¿no? Y eso es justamente lo que queremos probar, ¿no? Si este es un ángulo recto, queremos mostrar que las pendientes se multiplican a menos 1. ¿Sí? Esa es la idea de perpendicularidad. A ver, entonces terminamos con un ejemplo, ¿no? Una aplicación de lo que estamos haciendo. A ver, se dan el punto P y Q con las coordenadas dadas y una recta L de ecuación y igual a x menos 3. Nos piden determinar las coordenadas de R, las coordenadas del punto R, A y B. Si está en el tercer cuadrante, pertenece a la recta L y el triángulo PQR es recto en R. Bien, entonces veamos. A ver, A, B pertenece a la recta L, ¿no? Esa es una de las condiciones. Si es así, entonces reemplazando este punto en la ecuación de la recta, deberíamos obtener esa misma ecuación. Es decir, la segunda componente tiene que ser igual a la primera menos 3. ¿Bien? Esto nos permite escribir R ya no como A, B, sino como A, A menos 3. ¿Sí? Esas son las coordenadas de R, A y A menos 3. Entonces ya no depende de dos constantes, depende de una nada más. A ver, ¿qué más? Bien. También se debe cumplir que el triángulo PQR debe ser recto en R. ¿Sí? PQR debe ser recto en R. Entonces, eso significa que hay que buscar la pendiente. ¿Sí? Hay que buscar la pendiente de P a R primero y luego la pendiente de Q a R
y se deben multiplicar a -1 para que sea perpendicular. ¿Sí? Porque es justamente recto en R. Bien, entonces la pendiente de P a R, de la pendiente, a ver, de P a R. Acá tenemos P y acá tenemos R. ¿Cuál es su pendiente? A menos 3 menos 1, ¿no? Segundas componentes, ¿no? A menos 3, A menos 3 menos 1, A menos 3 menos 1, dividido entre primeras componentes A menos 2. Y eso es exactamente A menos 4 sobre A menos 2. Y ahora busquemos la pendiente de Q a R. ¿No? Acuérdense que es recto en R. Entonces la pendiente de Q a R, otra vez, A menos 3 menos 6 dividido entre A menos 4. ¿Sí? Ahora simplificando nos queda A más 3 dividido entre A menos 4. Bien, entonces esa es la pendiente de P a R y de Q a R. Pero como son perpendiculares estos segmentos, eso significa que A menos 4 sobre A menos 2 multiplicado por A más 3 sobre A menos 4 nos debe dar menos 1. ¿Sí? Porque son perpendiculares, ¿no? Algo así. Podríamos pensar en algo como esto, ¿no? Aquí está P, aquí está R y acá está Q. Y queremos demostrar que este es un ángulo recto. Entonces lo que estamos haciendo es calculando esta pendiente y estamos pidiendo que sean perpendiculares multiplicándolas a menos 1. ¿Bien? Pero entonces se va a menos 4. Nos queda A más 3 sobre A menos 2 igual a menos 1. Entonces A más 3 es igual a menos 1 por A menos 2, que es lo mismo que 2 menos A. Y ahora nos va a quedar, llevando este A al otro lado, nos queda 2A. Y llevando este 3 al otro lado, nos queda 2A es igual a 2 menos 3, que es menos 1. Lo cual significa que A es menos 1/2. Y eso nos da las coordenadas para R. R será igual a, que es menos 1/2, coma, menos 1/2 menos 3. Menos 1/2 menos 3 es menos 7/2. Listo. Ahí está. Bien, vamos a quedarnos ahí y solamente nos falta la última parte, que es el concepto de distancia de un punto a una recta.